hacer un paréntesis en Hebreos, voy a detenerme tantito y no continúo hoy, sino hasta la semana siguiente. Híjole, porque pues luego pasan muchas cosas a nosotros los cristianos en la semana, orando por Alejandra, pensando en Asaf, su novio, en nuestro amigo sobrino, que es más o menos de la edad de Aarón, que queremos mucho a este niño, y a su papá, a Jesús y a Mirta. Y bueno, pensando tantas cosas que luego nos pasan a los cristianos y que nos preguntamos cómo es que pasamos por esto. Mi hermana Socorro sigue en espera de esa que tanto tiempo se ha tardado esa respuesta, esa salida de su hija. Luego la semana, creo que fue el jueves que me llamó usted, algo así, el jueves o viernes me llamó para hacer otra consulta de un problema también que tiene mi hermana Socorro. No me cuente ahorita, pero ya me dirá si se resolvió o no. Ahorita no me lo platique, pero se va resolviendo, tal vez. Y así pasamos por pruebas, por problemas, por enfermedades difíciles, a veces por una falta de trabajo, porque las cosas no se ponen fáciles. Pensando esto, orando, leyendo muchas cosas que a lo largo de la semana, mientras hago mis devocionales o preparo los estudios o simplemente mi devocional personal, mi tiempo con el Señor, encontré un estudio que me impactó, que me ministró, más que impactarme, que me ministró. No es mío este estudio, lo adapté como sermón, pero quiero compartirlo con ustedes. Este mensaje se llama Zarandeados pero no derrotados. Lucas capítulo 22, por favor. Lucas 22. ¿Cuántos coinciden conmigo que de pronto a veces las cosas no se ponen fáciles, que la vida cristiana se nos pone difícil, que hay decepciones, que hay preocupaciones, que hay tristezas, que hay luchas? Y que a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué onda? También alguien me pasó un video muy interesante de un grupo cristiano en algún lugar de la frontera norte de México, no sé si sería en el sur, pero fue muy interesante ese video. Es un grupo cristiano, quizás como de este tamaño, porque más o menos ellos están en una casa. Y el que está predicando es un pandillero de la Mara 13, tiene aquí grabado su 13 en el cuello. Ustedes, si saben un poco sobre esos temas, la Mara 13 es una de las cosas más horribles que hay en el sur de los Estados Unidos, en Sudamérica. Son como la Mara Salvatrucha. Y está predicando él, y muy al estilo, como es un pandillero cholo, como de 45 años más o menos. Es muy interesante verlo como predica, pero de pronto está diciendo, no, bueno, yo cuando entregué mi vida a Cristo, y se entiende que no hace muchos años de eso seguramente, cuando entrego mi vida a Cristo, y todos los oyentes son también rapados, barbudos, tatuados, con cara de que si los veo me da miedo, y todos ellos, amén, aleluya, y empiezan a contar y decir, no, pues cuando me entregué a Cristo, si me iba bien, yo dije, pues me va a ir mejor si estoy con el mero jefe. Dice, pero pues resulta que me empieza a ir mal, y en lugar de irme mejor, me va peor, porque pues si antes me salía yo y fácilmente, que no detalla en qué, ¿verdad? Pero si fácilmente me podía sacar yo en 2 horas $500, pues ahora ya, como tengo que hacer las cosas bien, pues no me saco ni 100. Y a veces ni vendes, y me va mal. Pero estaba muy entusiasmado, precisamente compartiendo que no había nada mejor que ser hijo de Dios. Pero menciona esa parte en donde al principio pues, le va mal en lo económico, pero le va muy bien en lo demás. Hablo de cuando salió de la cárcel y todo eso. Bueno, pero unos por malas, otros de diferentes maneras, pero enfrentamos problemas. Enfrentamos dificultades, a veces dificultades en
vidas personales, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con un hijo, en nuestro matrimonio. Y de pronto, pues a veces pensamos que está muy duro y no sabemos qué hacer. Por eso este mensaje es zarandeados pero no derrotados. Lucas 22, 31, por favor, dice aquí: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este es un pasaje muy conocido en la vida por nosotros, y algo que conocemos muy bien de la vida de Pedro. Y aquí vemos cómo inicia hablándole a Pedro. Ustedes saben, Pedro Jesús le cambió el nombre. Cuando conoció Jesús a Simón, le dijo: tú eres Pedro. Y le cambió el nombre, y desde entonces le decía Pedro. Y pasó mucho tiempo con los discípulos, y por lo tanto Pedro se acostumbró a ser Pedro, y Pedro se acostumbró a que los discípulos le llamaran Pedro y no Simón. Y ahora Jesús de pronto voltea con él y le dice: Simón, Simón. Y yo creo que eso fue algo que sorprendió mucho a Simón, y que lo hizo que le pusiera mucha atención. En los hogares a veces pasa algo similar. No sé si te ha pasado, te pasó o viviste esa experiencia, en donde tú tenías un nombre, por ejemplo, en mi caso, soy Luis, y no se lo digan a nadie, por favor, pero también me llamo José Luis, más que no se lo digan a nadie, ¿ok? Nunca me ha gustado llamarme José Luis, porque desde chiquito siempre me dijeron Luis. Luis, entonces mi identidad es Luis. Si me dices José Luis, no volteo. Pero en algún momento, si mi mamá me llamaba la atención, pocas veces lo hizo, pero de repente volteaba y me decía: José Luis, ven acá. Y ya nomás con que me dijo José Luis, la cosa cambiaba. ¿Alguno de ustedes tenía un nombre así que de pronto cuando me dijeran completo era sí o no? ¿Así? A ver, pásale, hermana, ¿qué hace ahí escondidita? ¿Cómo era su nombre, hermana? ¿O es? Soy María Eugenia, y me decían Jenny. Jenny. Cuando me regañaban, María Eugenia. Ahí está la cosa, ¿verdad? Por eso prefiere que le digamos, bueno, le decían Jenny. Entonces, así pasa, ¿verdad? María Eugenia. Y ella decía: ¿qué hice? Por cierto, yo ya estoy divagando mucho, pero no le hace pues, mi pastor en aquel entonces, cuando fuimos al seminario, ustedes han de saber, bueno, sí, todos ustedes sí lo saben, porque aquí no hay ningún chavito, con excepción de, sí hay 3 chavitos allá atrás, ¿no? Pero fuera de ellos, cuando yo estaba en el seminario, cuando Alma y yo estábamos en el seminario en el año 87, los celulares no existían. Bueno, había unos pocos celulares. Aquellos que tenían una posición económica especial o por su trabajo, un nivel determinado, sí tenían celular. En el año 88, más o menos 90, empezaron los primeros celulares, ¿verdad? Y por cierto, podían ser armas mortales esos celulares, porque eran unas cosotas enormes. Entonces no existían los celulares, lo único que había era el teléfono normal, y en el seminario teníamos un teléfono que era el de la oficina, y había un altavoz que cuando alguien recibía una llamada telefónica, la secretaria utilizaba el micrófono y decía, por ejemplo: el hermano Marcos Ibarra le llama por teléfono. Entonces, de donde uno estuviera, el seminario es bastante grande, uno oía ese mensaje y ya tenías que caminar, subir las escaleras, llegar a la oficina para contestar el teléfono, y pues estaba hablando tu mamá o alguien de la familia. Pero cuando yo escuchaba que decían: hermano Luis Montes de Oca, lo llama el pastor Uriegas por teléfono, déjeme decirle que para mí en ese momento que el corazón era así. Porque el pastor Uriegas, que fue mi pastor cuando estuvimos en el seminario, era un hombre muy severo, y en particular se ensayó conmigo desde que entré al seminario. Se ensayó en serio, porque ¿qué hizo? Lo hizo con la intención de formar mi carácter, formarme, que
hiciera las cosas bien, y cuando llegaba yo a tener alguna falla, porque yo trabajaba en la iglesia junto con él, o sea, en mi tiempo de estudiante en la escuela, pero los sábados y domingos trabajaba en la iglesia. Entonces cuando me encomendaba visitar a alguien o hacer algo, si no lo hacía perfecto me daba una buena regañada, lo cual agradezco. Pero recuerdo que cuando me llamaba por teléfono es porque algo había hecho mal o algo se me había olvidado, y yo iba a recibir una buena reprimenda. Entonces cuando escuchaba al hermano José, al hermano Luis Montes de Oca, le llama a su pastor Viegas, no, bueno, esa caminata desde donde estuviera hasta la oficina la sentía como la milla verde. ¿Vieron esa película? Sí, la milla que caminan los condenados a muerte, más o menos así. Bueno, entonces cuando le dice Jesús así a Pedro, le dice: Simón, les está preparando porque le va a decir algo muy importante, y en ese momento Pedro se puso muy atento porque iba a decirle algo muy importante del Señor Jesús. Y entonces le dice: fíjate que Satanás los ha pedido, aquí traduce los ha pedido, pero en el contexto, haciendo un análisis o un estudio más profundo, aquí nos explica que está diciendo a todos los discípulos, a todos los discípulos de Jesús y a los apóstoles, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Después ya lo sabemos por la historia, que una vez resucitó Jesús y fue ascendido al cielo, comenzó la persecución de los cristianos. Satanás comenzó a zarandear a los cristianos, y entonces le está diciendo que van a ser zarandeados porque Satanás lo ha pedido, algo que es un misterio, lo reconozco, no hay manera de poderlo explicar humanamente, pero también lo vemos en el caso de Job, que hay un momento que cuando Satanás va a atacar la vida de alguien, primero le tiene que pedir permiso a Dios. Satanás no tiene ninguna autoridad para maltratar a nadie de nosotros si antes Dios no le da permiso. Y cuando le dio permiso por medio de Job, quienes hayan leído Job saben que le dio permiso porque estaba Satanás siendo irónico y diciéndole: pues ¿cómo no va a ser un buen hombre Job si tú lo has acogido, arropado y protegido totalmente? Nada más deja que le toque tantito subir y verás cómo no solamente se aleja de ti, sino hasta va a blasfemar contra ti. Y entonces Dios le da permiso de molestar a Job para precisamente demostrarle a Satanás y confirmar la fe de Job. Es un misterio, no me pregunten ¿y por qué Dios permite eso? No lo sé. Si Dios me lo permite cuando yo ya esté allá, si me da permiso, me atreveré a preguntarle, pero no sé si me atreveré. Después de todo, Él es Dios y no tiene por qué darme cuentas a mí. Solo se lo preguntaré si me da chance. Pero Él es Dios, no tiene por qué darme cuentas y explicaciones a mí. Pero bueno, de la misma manera encontramos que dice que Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear a los discípulos como a trigo, y que entonces le ha pedido Jesús: yo he rogado por ti para que no seas tú zarandeado. Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo le he pedido, yo he rogado por ti para que a ti te arropemos y te cobijemos y no te pase nada. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Vas a ser zarandeado, hijo. Le está diciendo Jesús a Pedro: hijo, vas a ser zarandeado como todos. Pero yo lo que le pido a Dios es que tu fe no falte. O sea, no le prometió: a ti te voy a librar, te voy a proteger, mira, te voy a poner una burbuja espiritual, y con que tú seas bueno y obediente te ve bien. No, le está diciendo: sí vas a ser zarandeado, y lo que voy a pedir es que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que tu fe no falte, y además que seas usado en beneficio de los demás. Y vamos a ver cómo Pedro vive esta experiencia, y le resulta de tal enseñanza que después, cuando leemos las dos cartas de Pedro, encontramos que él detalla la obra de Satanás y la forma como podemos vencerlo. Es Pedro precisamente el que en cierto momento escribe diciendo: sean sobrios, velando, pónganse abusados, pero es: sed sobrios y velad, pónganse listos, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando alguien con experiencia en eso, que ha sido atacado por Satanás. Pero entonces vamos a ver por lo pronto qué es zarandear. ¿Todos saben qué es zarandear? Mover, agitar, Mover, agitar. Zarandear es
tomar la pieza de trigo y agitarla, golpearla para tirarle toda la semilla para que se pueda hacer. Y eso implica hacerlo de forma brusca y violenta, golpeándolo con objetos duros para que pueda soltar la semilla. Eso es zarandear, precisamente. Ese es el proceso para que el trigo, que se hacía con el trigo para separar la paja, la tierrita, todas las impurezas y dejar el grano limpio y útil. Y como dice Dani, es un proceso rudo. Cuando dice zarandear, está diciendo te va a agarrar y te va a zarandear. O sea, no es nada más así como hacerle así, mesero. No, zarandear. Ese es el proceso que nos ha descrito Dani. Y es para poderlo dejar limpio y puro y útil para poder hacer con él un buen pan. Este término implica entonces poner a prueba la fidelidad de alguien. Le está diciendo va a ser puesta a prueba tu fidelidad. Lo que Pedro y sus discípulos iban a pasar era una prueba bien difícil a partir de ese momento. Y le está avisando, vas a ser zarandeado porque va a ser puesta a prueba tu fe. Y lo mismo, como dije hace rato, pasó con Job. Así que tenemos que entender que el Señor permite que seamos zarandeados. Ahora, hay dos diferentes objetivos y propósitos en el zarandeo que vivimos los cristianos. Y déjenme decirle, alguna vez yo dije, los cristianos estamos en uno de tres momentos. Los cristianos o hemos salido de una prueba. ¿Se acuerdan que lo dije? Todos los cristianos, todos ustedes, díganme, levanten la mano si quieren. Pero o has terminado de pasar por una prueba, o estás pasando por una prueba, o vas a pasar por una prueba. Estamos en una de tres. O estamos en medio de una prueba, o ya pasamos por una prueba, o vamos a pasar por otra. Porque las pruebas son con frecuencia. ¿Por qué son las pruebas? Para cada vez zarandearnos y para cada vez fortalecernos más. El Señor nos prueba en la fortaleza. Pero hay dos propósitos. Uno es el propósito de Dios cuando permite que Satanás nos pueda zarandear. Digan conmigo, permite. Dilo fuerte, permite. Cuando somos zarandeados es porque Dios le permite a Satanás. No es de que Dios andaba por ahí distraído y Satanás nos agarró desprevenidos. Dios permite. Pero es permite. Entonces hay un objetivo de parte de Satanás. Satanás tiene un objetivo cuando te quiere maltratar y zarandear. Y hay un objetivo de parte de Dios. Son dos completamente diferentes. Vamos a ver esos propósitos. Empecemos por el propósito de Satanás. Cuando Satanás nos zarandea, el propósito que tiene cuando nos zarandea es separarnos de Dios. Ese es su principal propósito, separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos considera sus enemigos y vaya que lo somos. ¿Saben ustedes que antes de que entregáramos nuestra vida a Cristo, aunque no lo supiéramos y aunque no nos guste la frase y aunque pudiéramos decir es que no estoy de acuerdo con eso, en realidad pertenecíamos al reino de Satanás, pertenecíamos al reino de las tinieblas, de la oscuridad? La palabra de Dios dice que fuimos separados de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pablo, Pedro, que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesús le dice a todos los que lo oyen inicialmente, dice, ustedes son de su padre el diablo, vengan a mí, y entonces serán hijos de Dios. En el primer capítulo de Juan dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la oscuridad preferimos la oscuridad. Si estamos en la oscuridad, piense por ejemplo anoche a las 2 de la mañana. Si usted se tuvo que parar por algo, iba a decir si le dieron ganas de la pipí, pero eso no lo voy a decir. Si usted se tuvo que parar por algo a las 2, 3 de la mañana y estaba todo oscuro, ¿qué se siente cuando entra al baño y prende la luz? Horrible, ¿verdad? Mejor no prender la luz, mejor una lamparita bajita. Pero cuando uno está en total oscuridad y prende la luz, la primera reacción es rechazo a la luz. Cuando estamos en la oscuridad rechazamos la luz. Por eso dice en el primer capítulo de Juan, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
Entonces, nosotros antes pertenecíamos al reino de Satanás, aunque no lo supiéramos, aunque no quisiéramos. Por eso es que hablamos de salvación. Sin Cristo no tenemos salvación. Satanás es un maldito enemigo que quiere destruirnos a todos y que quiere destruir a toda la humanidad. El Señor Jesús nos salva. Pero entonces, como estábamos en su reino, nos separamos de su reino y entramos al reino de la luz. Y ahora no solamente ya no le pertenecemos, sino que ahora nosotros le lastimamos los ojos, por así decirlo. Él sigue en la oscuridad, Él sigue en las tinieblas, y ahora nosotros somos hijos de luz. Y entonces, como somos hijos de luz, como tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, Satanás nos considera sus enemigos y lo que quiere es separarnos de Él, separarnos de Dios. Cuando nos atlea, por eso Pedro lo declara y dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien traer de regreso, a quien devorar. El apóstol Pablo, cuando le habló a la iglesia de Éfeso, les dice que no tenemos una lucha contra carne y sangre, ¿se acuerdan? Sino que principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y déjenme decirles una noticia: no importa si quieres tener esa lucha o no, la tienes. Así de simple. No importa si la quieres tener o no, la tienes. Algunos dicen: no, yo no quiero tener nunca. No, sí la tienes. Pero, ¿por qué? Porque Satanás te considera su enemigo. Entonces, tenemos una realidad, y es que Satanás quiere, su propósito, alejarnos de Dios. El segundo propósito de Satanás es apagar nuestra luz. Si no lograra que nos volviéramos a convertir, si él no logra el objetivo de que nos volvamos a convertir en hijos del mal y en enemigos de Dios, cuando menos hará todo lo posible por apagar nuestra luz. Saben que en la Biblia dice que no contristamos primero, que no contristemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos volvemos indiferentes con Dios, o nos enojamos con Dios porque lo que estamos experimentando no nos gusta, entonces entristecemos al Espíritu Santo. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo. Pero además, si persistimos en entristecer al Espíritu Santo, lo siguiente es que apagamos al Espíritu Santo, y entonces ya no fluye fruto en nosotros. Los dones del Espíritu, los dones que puso en nosotros, quedan inactivados. No es que ya no haya dones, pero quedan inactivos. Ya no activamos, ya no están activados los dones espirituales. En lugar del fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz, comienzan a aflorar las obras de la carne, que son el enojo, la ira, los pleitos, la depresión y todo aquello. Entonces, lo segundo que el diablo quiere es apagar la luz. Primero, apartarnos de Dios; en segundo lugar, apagar la luz. En Filipenses 2:15 dice el apóstol Pablo que necesita, o que nos exhorta, Dios nos exhorta para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así dice en Filipenses. Nuevamente lo leo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cuántos creen que vivimos en medio de una generación maligna y perversa? Estamos en medio de una generación. Si no, nada más lo tenemos tantito para un lado y para otro. El sábado pasado, qué terrible noticia lo que sucedió en El Paso, Texas. Ahora, podemos hablar de un desquiciado que hizo algo descomunalmente aberrante. Pero ese desquiciado no es el único en el planeta. Hay mucha maldad en el mundo, y hay una generación maligna y perversa que no ama a Dios. Toda una generación, el mundo prefiere las tinieblas que la luz. Entonces nos dice que nosotros necesitamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esa generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares. Nosotros, hermanos, si somos fieles a Dios y caminamos con Dios, no es que andemos presumiendo ni que andemos señalando a la gente, es que nuestra vida alumbra a otros. Esa es la verdadera vida cristiana. No el que anda juzgando ni haciéndose el santurrón, sino con su vida alumbra a otros.
Entonces, como nuestra vida alumbra a otros, Satanás quiere apartarnos de Dios y que nuestra luz sea apagada. Los demonios, por supuesto, les molesta la luz que nosotros reflejamos, porque una persona que ama a Dios y que obedece a Dios y que camina con Dios brilla. Moisés, cuando estuvo en el monte 40 días, ¿se acuerdan ustedes? En el Éxodo dice que cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, Moisés no se daba cuenta, pero su rostro, dice ahí, que su rostro resplandecía. Amén. ¿Y qué tanto resplandecía que le dijeron: Moisés, porfa, ponte algo? Nos lastima ver tu rostro. Digo, la Biblia dice muy formalito, pero yo creo que seguro le digo: por favor, Moisés, en buena onda. Alguien llegó, yo creo que rápido, a lo mejor Aarón, que le planta un velo a Moisés, porque su rostro deslumbraba a los demás. ¿Por qué deslumbraba a los demás? Porque había estado en la presencia de Dios. Y déjame decirte, hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando entras a la presencia de Dios, cuando pasas tiempo con Dios, no tienes que saberlo ni proponértelo, pero tu rostro va a resplandecer. ¿Cuántos lo creen? Cuando pasas tiempo con Dios, cuando estás en la presencia de Dios, cuando tienes amor por Dios y anhelas a servir y amar a Dios, tu rostro también resplandece, porque ese es el rostro de la santidad en medio de esta generación. Tal vez la gente no se deslumbre, pero déjame decirte una cosa que sí te garantizo: los demonios no soportan esa luz. Los demonios no soportan la luz, y no soportan la luz porque los demonios saben que tienes poder y autoridad sobre ellos, y que además, por medio de esa luz que resplandece en ti, otros van a entregarse a Cristo y van a ser salvos. Por eso es que dice: pues vamos a zarandearla, vamos a zarandearlo, para que así se separe de Dios, para que así se apague su luz, para que así le falle a Dios, le robamos su santidad y apagamos su luz. ¿Cómo lo ven? Ese es el propósito de Satanás. Y hermanos, el zarandeo va a venir. El diablo es bien creativo, déjame decirte. Es creativo, ¿sabes? Y el diablo nos zarandeará de las formas más inesperadas, las menos imaginadas, porque lo que él quiere es destruir tu vida y el propósito de Dios para tu vida. Lo más importante, el diablo ya no puede volverte a atrapar, nunca te va a poseer, nunca va a poder adueñarse de ti, pero sí puede lograr algo: puede destruir el propósito que Dios tiene en tu vida, el propósito que Dios tiene para que tú le sirvas y para que tú resplandezcas en esta tierra. Eso sí puede hacer Satanás, destruir el propósito por el que Dios te tiene aquí en medio nuestro. Él sabe que eres una amenaza para el reino de las tinieblas y va a intentar por todos los medios destruirte, va a intentar por todos los medios acabar con tu fe, va a intentar por todos los medios detener el propósito de Dios en tu vida. Y eso es lo que intentó hacer con Pedro, acabar con lo que Dios quería hacer, porque sabía la amenaza que era Pedro. Y déjame decirte, por un momento casi lo consigue, por un momento casi lo logra. Al igual que casi lo logra con aquellos dos discípulos que iban de regreso a Emaús, ¿lo recuerdan? Iban caminando cuando Jesús había resucitado, iban caminando de regreso a Emaús, todos tristes y decepcionados. Y cuando se les unió Jesús, ellos no lo reconocieron, pensaron: es un caminante más. Caminó con ellos un largo camino y les empezó a preguntar: ¿por qué andan tan tristes y agüitados? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? ¿Por qué andan tan tristes y desanimados? Y entonces ellos les empiezan a decir: pues que no sabes que, mira, nosotros habíamos puesto toda nuestra esperanza en Jesús. Resulta que pensábamos que Él iba a ser el que nos iba a liberar y que iba a ser el Mesías, el libertador. Sin embargo, mira que lo crucificaron y mira que lo enterraron. Y ya iban todos decepcionados de regreso a su tierra, Emaús. ¿A qué iban? Seguramente a reincorporarse a su vida normal. Porque lo que el diablo quiere es que se pierda el propósito de Dios.
Y así Jesús se manifestó a ellos y ellos volvieron nuevamente a servirlo. Y lo que el diablo quiere es que no puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero hay una buena noticia. Todo lo que el diablo quiera hacer, si amas a Dios, Dios lo revierte para bien. Romanos 8:28, ¿cuántos se saben de memoria ese versículo? Sí, quienes se lo sepan de memoria, digan en voz alta a las 3. 1, 2, 3. Y sabemos. A ver, voy a de nuevo a las 3, los que se lo saben, pues 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque su propósito son llamados. Amén. Así que los que no se lo sabían ya lo escucharon 2 meses. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿El zarandeo? Sí, el zarandeo. Ojo, en Romanos 8:28 dice a los que aman, no, muy importante, no dice a los que aman a Dios siempre les va a ir bien. Leanlo bien. Algunos cristianos por allá andan poniendo de moda que a los que aman a Dios siempre les va a ir bien. No dice eso. Ni dice que siempre van a tener puras experiencias maravillosas y bonitas y gloriosas. Pero sí dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluido el zarandeo. Y otra vez dinos cómo era el zarandeo: agarrar el manojo y ¿qué? Golpearlo, pegarle, sacudirlo para que se le quite toda la paja, toda la hojarasca, toda la piedrita y quede el grano puro. Eso es algo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cómo puede ser para bien? Bueno, todas las cosas ayudan a bien al propósito de Dios. Y cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, déjame decirte que es la experiencia más satisfactoria, hermosa y que más llena nuestra alma. Podríamos estar con mucho dinero, con mucha salud, podríamos estar con un yate, donde sea, pero si no estamos cumpliendo el propósito de Dios, siempre habrá un vacío en nuestra alma. ¿Cuántos lo creen? Amén. En cambio, si estamos cumpliendo el propósito de Dios y si sabemos que estamos dándole gloria a Dios, no importa lo que estemos pasando en ese momento. Y no estoy diciendo que la vida cristiana es una vida de puro sufrimiento y maltrato, pero si pasamos por un momento de zarandeo, si sabemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios, no hay satisfacción más grande en la vida. No hay nada que nos dé más paz en el corazón. Y aquí es donde viene el otro propósito del zarandeo. Entonces, Satanás quiere que nos apartemos de Dios, quiere apartarnos de Él, quiere que reneguemos contra Dios, quiere apagar nuestra luz. Pero ahora vamos a ver cuál es el propósito de Dios cuando le permite. ¿Qué dijimos? Permite. Palabra clave aquí, permite. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios cuando permite que el diablo nos ande. Bueno, pues uno de los primeros es separar de nosotros lo inútil y lo vano. ¿Hay cosas vanas en nosotros? Sí, ¿Hay vanidad en nosotros? sí. La verdad sí. La verdad sí hay vanidad. Y lo que Dios quiere con el zarandeo es separar lo vano de nosotros. Mientras que Satanás quiere separarnos de Dios, Dios quiere separar de nosotros lo que nos sirve. Hay cosas en ti y en mí que nos sirven. Lo que el diablo trajo para destruirnos, Dios lo va a usar para nuestro crecimiento y nuestra formación, para nuestra madurez. ¿Recuerdan que en Hebreos nos dice que es bien peligroso que no haya madurez? Pues precisamente Dios lo que quiere hacer con nosotros es aprovechar todo lo que el diablo quiere usar para destruirnos, para que nosotros seamos fuertes, maduros, crezcamos, cada vez seamos más firmes. Y ahí es cuando comenzamos a ver que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Lo que Satanás trajo para destruirnos nos hace más fuertes. Siempre que algo quiere el diablo hacer para destruirnos, si estamos aferrados a Dios, eso mismo nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer más fuertes contra Él mismo. Satanás va a intentar por todos los medios destruirnos, derrotarnos, hacer que desobedezcamos a Dios, porque su propósito es matar y destruir y acabar con nuestra fe. Pero hermana,
Si tú realmente amas a Dios, varón, hermana, Él mismo se va a encargar de hacer que todo obre para bien. Esa situación, por difícil que parezca, va a encargarse que todo obre para bien. Y hará que eso que venía para destruirte ahora sea para tu formación, para tu crecimiento, para tu fortaleza. Porque el diablo está derrotado, porque el diablo está vencido. No más por eso. ¿No es cierto que Cristo venció al diablo en la cruz? Está vencido. Así que lo que Él quiera hacer para nuestra destrucción, Dios lo va a usar para su victoria. Y la victoria de Jesucristo en la cruz es tu victoria. Y lo que el diablo ha traído para destruirte, Dios lo hará para bien. Entonces quiere, en primer lugar, el primer propósito es separar lo vano. Piensa por 30 segundos o menos, por un minuto. Piensa por unos segundos. ¿Qué hay de vano en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que estorba el propósito de Dios? ¿Será que hay dudas? ¿Será que hay algo de rebeldía en nosotros todavía? Yo creo que sí. Yo les comparto, yo les puedo decir con experiencia personal. Yo cada cierto tiempo podría decir, no hay rebeldía en mí. Pero luego viene una nueva situación, una nueva experiencia, una nueva circunstancia, y nuevamente me vuelvo a poner rebelde. O sea, yo no puedo decir, ya, fíjense que a partir del día de 1977, 79 que recibí a Cristo, se acabó la rebeldía en mí. No, déjame decirte, ese día de 1979 que recibí a Cristo en mi corazón, por cierto, esa noche eran como las 8:30 de la noche, lo recuerdo muy bien. En ese momento, toda rebeldía la sometí al Señor. Le pedí perdón por mis pecados, me arrepentí, le entregué mi vida, le dije que dirigiera totalmente mi vida. Y hubiera sido fabuloso que a partir de entonces nunca más hubiera habido rebeldía. Pero poco después, otra experiencia, otra situación y otra rebeldía. Y otro arrepentimiento y otro reconocimiento y otra vez entregarle al Señor mi rebeldía. Y el Señor me perdona y me restaura y sigo adelante otro camino, otro rato más en el camino. Pero luego nuevamente otra vez. ¿O no es cierto? Los cristianos no somos personas que no pecamos, somos pecadores arrepentidos. Y entonces nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y esto no estoy hablando de un cinismo ni de una conchudez, estoy hablando de que reconocemos constantemente la diferencia entre el que no es hijo de Dios y el hijo de Dios. Es que el que no es hijo de Dios no se arrepiente. Y a veces hasta dicen, no, yo no tengo nada de que arrepentirme. Alguna vez en la vida alguien pudo haber, alguno de nosotros mismos haya dicho quizás, no, yo no tengo nada de que arrepentirme. Suena poéticamente muy bonito, pero es la peor tontería. Es la peor tontería. Los cristianos que sabemos que somos santos no es porque seamos inmaculados, es porque nos arrepentimos y volvemos a Dios. Entonces, la rebeldía se quita. Dios va quitando, quiere purificarnos. Quiere quitarnos el miedo. Alguien por aquí decía hace rato, ¿qué quitó Dios de ti? ¿De que eres libre del miedo? Pero luego puede venir otra nueva circunstancia, puede ser que vuelves a tener temor. Y tienes que venir con Dios y decirle, Señor, está poniéndose bien fea la cosa en el trabajo, están recortando personal y reconozco que tengo miedo. ¿O no es cierto? Cuando las cosas se ponen feas a nuestro alrededor, tengo miedo. Y entonces traigo el miedo a Dios. Y entonces Dios quita ese miedo. Y así sucesivamente. Entonces lo que Dios quiere es quitar de nosotros lo vano, quitar de nosotros la vanidad. Y lo segundo que el Señor quiere es purificarnos. Hay un pasaje en Malaquías 3, por favor, ahí ya es tarde, pero rápidamente busquen Malaquías 3. Malaquías es uno de los últimos, si no es que el último libro antes del Nuevo Testamento. Es el último, estaba confundido con Miqueas, pero es Malaquías. El último libro antes de Mateo. Antes de Mateo te encuentras Malaquías. Así que sí está fácil localizar Malaquías. Capítulo 3. Versículo 3, creo que ya lo tienes, ¿no? La verdad. ¿Lo quieres leer, por favor?
y se sentará para afinar y limpiar la planta, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Gracias. Así que el otro propósito de Dios cuando permite que seamos zarandeados es para purificarnos. Aquí en Malaquías, usando la metáfora de un ¿qué será? ¿Qué será esto? Sí, metal, pero el que lo trabaja es orfebre, señor. Orfebre, ¿verdad? Por poco digo, iba a decir la barbaridad de metalero, pero eso es otra cosa absolutamente diferente, nada que ver. Un orfebre se sienta, como dice aquí, se sienta para afinar y limpiar la plata, la quiere dejar brillante, quitarle todas las impurezas, quitarle todo lo vano, purificar la plata. Y es lo que el Señor hace, nos afina como a oro y como a plata, y dice, entonces podemos traer al Señor ofrenda de justicia. Concluyendo y resumiendo este breve mensaje, el Señor permite que seamos zarandeados. Y le dice a Pedro, Satanás me pidió permiso de ser zarandeado, pero yo he rogado al Padre, yo he rogado que tu fe no falle. Amén. Hermanos, hermanas, cuando somos pasados por prueba, lo primero que el diablo quiere es quitarnos la fe, que nuestra fe falle. Y el Señor está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia, que Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Así que, hermanos, la buena noticia es que por más zarandeados que estemos, el diablo quiere robar nuestra fe, pero el Señor está intercediendo por nosotros y diciendo, vamos a fortalecer su fe, pero nosotros tenemos que recibir esa fe y no dejar que la fe falle. Si nosotros nos amargamos porque estamos pasando por la prueba, si nosotros a lo mejor hasta nos autodescalificamos o sentimos que Dios ya nos reprobó o que nosotros estamos pagando las consecuencias, todas las tonterías que nos vienen a nuestra cabecita, entonces el diablo puede quitarnos nuestra fe. El diablo quiere zarandearnos para quitarnos nuestra fe, para apartarnos de Dios y para apagar la luz de nosotros. Dios permite ese zarandeo, pero lo aprovecha para quitar todo lo malo que hay en nosotros, para quitar todo lo que estorba, para que seamos cada vez más y más purificados. Un propósito de Dios es que seamos purificados. El propósito de Dios es que cada vez seamos mejores. El propósito de Dios es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y Él mismo se encarga de irnos quitando todo aquello que estorba. A veces, para quitarnos lo que estorba, es necesario que utilice una lima, o una lija, o una piedra pómex, o un abrasivo y una lija, o en algunas ocasiones, en mi caso, ha tenido que sacar una espátula y clavarla en la costa de mugre para que bote, ¿no es cierto? Y esos procesos a veces no son lo más agradables, pero es lo que nos purifica. Con esto termino, hermanos. Dios está también con nosotros en este proceso. Le dijo Jesús a Pedro: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que pasamos por la prueba, una vez que pasamos por el zarandeo, estamos preparados para apoyar a otro que está pasando por el zarandeo. Estamos preparados para levantar el ánimo de otro que está pasando por la misma prueba. Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a compartir como una experiencia que fue muy fuerte en nuestra vida, que marcó a nuestra familia de una manera muy fuerte. Pero una vez que cuando nuestra bebé, que tenía 6 meses de embarazo, murió y la perdimos, fue un proceso muy difícil, muy doloroso, pasaron muchas cosas, todo lo que en un matrimonio pasa y una mujer pasa por esa experiencia tan dolorosa. Pero lo importante es que Dios nos estuvo sosteniendo, fortaleciendo,
y nunca fue robada nuestra fe. Y nuestra fe se fortaleció, y nuestra relación se fortaleció, nuestra relación como matrimonio y como familia se fortaleció aún más. Lo que no sabíamos es que 15 o 20 días después, Susana llamó a Alma y le dijo: fíjate que en el reclusorio de Tepepan hay una mujer que el día de ayer perdió a su bebé y quisiéramos que la vayas a visitar. Y fuimos a visitarla. Mi esposa pudo darle a esa mujer no solamente una palabra de consuelo, sino guiarla a los pies de Cristo, y que esa mujer pudiera entregarse a Cristo y pudiera ser salva. Cuando pasamos por la prueba, Dios nos purifica, Dios nos fortalece, Dios quita lo vano, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, nos da la oportunidad de que otros puedan encontrarse con Cristo y encontrar consuelo y encontrar paz. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero decirte que si estás siendo zarandeado, dale a Dios las gracias, porque en ese zarandear no estás solo, no te ha dejado solo. En ese zarandear, Él está ahí contigo. Está ahí contigo para fortalecerte, para animarte, para consolarte. Y está también intercediendo con el Padre para que tu fe no falte. Porque si tu fe no falta, esa prueba es vencida y esa experiencia es superada. Y entonces tu fe es fortalecida y nuevamente estás en condiciones de confirmar a otros, ministrar a otros, consolar a otros, acompañar a otros. Es una gran dicha poder ser instrumentos